6 de la tarde, 19 minutos, mucha atención. Nos vamos de inmediato para el Congreso de la República porque esta tarde el gobierno radicó una nueva consulta popular para su trámite. Lo último con María Camila Roa hasta ahora. María Camila. Sí, ustedes ven en la mesa los tres ministros de Interior, Salud y Trabajo y al secretario del Senado porque se radica de nuevo la consulta. Escuchemos al ministro del Trabajo que anuncia, atención, van a ser 16 preguntas, es decir, 4 nuevas. Escuchemos. 4 preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas. Como lo ha dicho el ministro con funciones presidenciales, el doctor Jaramillo, sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta, quieren decidir la suerte de los derechos laborales y de los derechos a la salud en las urnas, censuran, como lo reveló una encuesta en el día de hoy de Datesco, en un casi 48%, la pretendida decisión de un sector del Senado de imponerle mordaza a los colombianos y colombianas. Y aunque hay unas acciones jurídicas que están adelantándose respecto a la votación que ocurrió en la plenaria del Senado en el día miércoles de la semana pasada, nosotros hemos decidido reiterar en cabeza del presidente de la República la convocatoria a que la soberanía popular se exprese en las urnas. Así que hemos acudido a la Secretaría del Senado de la República para radicar esta nueva solicitud de consulta popular para que el Senado en su plenaria se pronuncie, ojalá de manera clara, transparente e inequívoca sobre esta nueva solicitud. Le cedo la palabra al ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti. Ahora el ministro Armando Benedetti. Van a proceder entonces a leer las preguntas, 16 en total. Hemos venido hasta acá a radicar una nueva consulta. Una nueva consulta que contempla las 12 preguntas iniciales y 4 más de salud. Y esa nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin hayan las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud. El derecho del trabajo, el derecho a la salud son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en nuestro establecimiento jurídico. Y resulta que a la hora de legislar no se encuentran porque el Congreso no lo ha querido hacer. Dicho esto, es el pueblo quien debe dirimir ese conflicto que hay entre el Congreso y entre el Ejecutivo. Dicho esto también, es de advertir que nosotros o el gobierno cree en este momento que cuando se fue a votar la primera consulta, que para mí aún sigue vigente porque el Congreso no se ha pronunciado, está en puntos suspensivos, debido a que resulta que cuando se vota en la ley quinta se debe leer lo que se va a votar. Usted, aquí tengo una grabación, pero será objeto de otra rueda de prensa, en la que el señor presidente del Senado le dice al señor secretario cuál es el siguiente punto del orden del día. Él lo anuncia, apagan el micrófono y el presidente dice, abra la votación de la consulta. Se tenía que votar una proposición aceptando o no el concepto favorable del Congreso. Además de eso, cuando se terminó la votación, ya están las grabaciones, terminada la votación, entonces es que se aclara un voto. Entonces nosotros creemos que el Congreso a día de hoy no se ha pronunciado sobre la consulta y esta es una nueva consulta y las dos están hoy vivitas y coleando en el Congreso de la República. Muy bien, quisiera abonar algo más. Ustedes muy bien saben que la Cámara de Representantes ha aprobado en 2 ocasiones el proyecto de la reforma a la salud. Pero desafortunadamente no quiso la Comisión Séptima del Senado discutir la reforma que se aprobó el año pasado por parte de la Cámara. La Cámara ha cumplido a sabiendas de qué es lo que ha sucedido. Ha solucionado todos y cada una de las diferentes inquietudes,
12 artículos están aceptados por todas y cada una de las EPS para transformarse. Se dice que no hay aval financiero. Desde septiembre hay aval financiero. Se volvió a dar un aval financiero porque dicen que no hay recursos. Y resulta que la Cámara no solamente aprobó nuevos recursos, sino que esos recursos para el año entrante serían de 6 billones de pesos. Por eso hubo necesidad de que hubiera otra nueva decisión del Ministerio para un nuevo aval financiero. El Congreso, en su Cámara de Representantes, aprobó todos los impuestos saludables para la salud. Eso suman más de 3 billones de pesos. Aprobó también que todo el IVA social pasara a salud. Eso implica necesariamente otros 2 y pico. Eso en total son 6 billones para el año entrante. Fuera de eso, se aumenta, como lo ha querido también la Cámara, en que en los próximos 10 años, para el 2034, el aumento de la salud con respecto al Producto Interno Bruto aumente 1 punto. O sea que estamos hablando de 20 billones de pesos aumentaría los recursos de la salud. Entonces, se han venido solucionando cada uno de los problemas, cada una de las solicitudes que nos han presentado. Hoy no podría haber ninguna objeción, como no la tuvo la Cámara de Representantes, pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República. Por eso nos ha tocado que recurrir al pueblo en su artículo 3 de la Constitución, en donde se queda claro que el pueblo es soberano y por tal razón estas consultas populares son, como los referéndums, la única posibilidad que tiene el pueblo para decidir, más especialmente porque nunca había habido una votación en elecciones como la que tuvo el señor presidente de la República, con casi 12 millones de personas que lo acompañaron y que por supuesto pedían estas reformas. Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo que es superior a sus dirigentes, para que sean ellos los que ratifiquen estas preguntas. Las 4 preguntas de salud son estas. Ahí están, para que ustedes las 4 nuevas preguntas de la consulta popular. ¿Está de acuerdo con el que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? Hoy tenemos grandes dificultades en ese tema y necesitamos tener la soberanía y que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de los medicamentos y pueda verdaderamente lograr que los precios se reduzcan. Así como lo hicimos con la licencia obligatoria, en donde producto como el dolutegravir, un retroviral, que valía en el mercado 410.000 pesos, 30 grajeas, hoy lo compramos por 14.000 pesos y tenemos 1 millón de tratamientos para más de 50.000 personas. ¿No la repite, aquí tenemos que entonces entender claramente qué es lo que estamos buscando. Que el gobierno compre o produzca esos medicamentos y no tengamos que estar restringidos a unos monopolios e inclusive desafortunadamente a unos gestores farmacéuticos que muchas veces especulan con los medicamentos. El 14, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Ya todas las EPS tienen una firma y tenemos un acuerdo con todas las EPS para que se transformen. No van a desaparecer, van a continuar. Nosotros cada uno vamos a estar dependiendo de una EPS. Cada uno de nosotros estamos afiliados a una EPS, pero no van a ser aseguradoras financieras, porque ni tienen capital, porque ni tienen patrimonio, ni tienen reservas, y siempre se quiebran. Muchas veces no sabemos a dónde van a parar esos dineros y no tienen con qué responder. Las últimas quiebras del presidente Duque fueron por más de 30 billones de pesos, fueron las acreencias. Terminaron en 9 billones ya las de acreencias definitivas que fueron aceptadas y no se pagó sino 1 solo billón de pesos. Hubo casi 9 billones de pesos que no se pagaron. Eso sucedería si nosotros liquidamos las EPS hoy. Si llegáramos a liquidar las EPS no tienen con qué responder. Sería la catástrofe para clínicas, hospitales
y proveedores, y por eso las tenemos en cuidado intensivo, para que se haga la reforma, para poder pagar las deudas que tienen las EPS, ¿no es cierto? Entonces, y poderle pagar directamente a los hospitales y las clínicas, no entregarle como ya, por ejemplo, ya hoy se pagaron todo lo que es el régimen subsidiado, ya se pagó la semana pasada, La primera semana de mayo se pagó todo el régimen subsidiado, casi 4 billones de pesos. Y ya se pagaron 2 semanas, óigase bien, ya se pagaron 2 semanas del régimen contributivo. Siempre se paga por anticipado. Me dice el doctor Félix que ya se pagaron 3 semanas. Por anticipado se paga. ¿Por qué no le pagan a las clínicas y a los hospitales por anticipado? Aquí llegaría el giro directo, se le pagaría directamente a quien prestó el servicio. Punto 15. Está de acuerdo que se garantiza a los colombianos un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. Hoy vengo de 3 municipios del Huila: La Argentina, La Plata y Tesalia. ¿Qué tenemos? Unos hospitales que ni siquiera tienen un equipo de rayos X. Zonas en donde no se está atendiendo a la gente adecuadamente, en donde se tiene abandonado al campesino, en donde se tiene abandonado al obrero. Vean ustedes cómo han cerrado aquí en Bogotá desde la época de Peñalosa. Vean y miren cuántos puestos de salud se han cerrado. Vayan y miren en Bosa qué ha pasado con el servicio de salud en Bosa. Ya no hay sino un hospital que está atendiendo. Y se acabó con todos los servicios cuando era ejemplo de atención primaria, en donde debe estar la prevención, la promoción y la atención primaria. Queremos cambiar el sistema para que se pueda atender, no para que uno cuando ya esté enfermo y no se pueda hacer nada. Lo fundamental en la atención y en el modelo de salud de todos los países está por encima de todo la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención primaria. Y por último, el punto 16, está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial, que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo. Hay 1 millón de personas, trabajadores, que fueron los que pusieron, asumiendo responsabilidades de muerte, apoyándonos a todos en la pandemia. Las heroínas y los héroes de la pandemia se olvidaron. Hoy están por órdenes de prestación de servicio, hoy los despiden en cualquier momento. No les pagan ni pensión, ni por supuesto salud. No tienen vacaciones, no tienen ningún tipo de prestaciones sociales. Eso es la gran mayoría de los trabajadores, con salarios precarios, la precarización laboral. Queremos dignificar el trabajo. Esto se acoge a los 12 puntos que ha presentado el ministro de Trabajo, el doctor Sanguino. Entonces, señoras y señores, ciudadanos y ciudadanas, aquí estamos entonces nuevamente recurriendo al pueblo de Colombia, a quien es el verdadero hacedor de esta patria, el constituyente primario, para que sea él el que decida si es que hay que hacer estos cambios o no, en favor de todo el pueblo colombiano. Muchas gracias a todas y todos. Vamos con una ronda de preguntas. Geraldine Rosso, de Radio Nacional de Colombia. Yo creo que vamos a firmar y ya después verán todos los debates necesarios. Con permiso. Es la transmisión en este momento, la noticia hasta ahora. Nos muestran la firma, sí, ahí está la firma ya radicada, entonces con el secretario del Senado, Diego González. Dice el ministro Armando Benedetti que la consulta anterior sigue viva, pero entonces tocaría ya ver cuál es el trámite al que él pues hace alusión, porque recordemos que la consulta hasta este momento, la del pasado miércoles, quedó sepultada, por eso se revivió la reforma laboral y se está radicando nuevamente pues este texto ahora con 16 preguntas, 12 sobre la reforma laboral o los derechos laborales de los trabajadores y 4 que tienen que ver con los derechos de la salud. Se las voy a leer nuevamente. La pregunta 13 sería: ¿está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos
elementos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna de los pacientes. La 14 está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a los hospitales y clínicas. Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo con la ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto. Esa es la 15, y la 16 está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo. Ahí están entonces las preguntas de la consulta popular. Vamos a intentar hablar con el secretario del Senado para ver cuál es el trámite de esta consulta, porque serían 30 días a partir del momento para un nuevo trámite. Me voy a acercar aquí al secretario. Secretario González, una preguntita muy rápida. A partir de este momento, entonces, ¿cuál es el trámite de esta consulta? Estamos aquí en vivo para Noticias Caracol. Bueno, pues el mismo del trámite anterior, como lo establece la ley. El Congreso de la República tiene 30 días para emitir un concepto sobre la viabilidad o no de adelantar la consulta popular por parte del Gobierno Nacional. Es decir, hoy estamos entonces a 19 de mayo, esto sería a ras con el fin de la legislatura. Casi que hasta el 18 más o menos de junio. La legislatura termina el 20. Secretario, hay una duda de muchas personas y es si una consulta con la misma intención de una anteriormente radicada hundida se puede volver a radicar, porque la ley dice que nunca se puede radicar de nuevo el mismo procedimiento o el mismo mecanismo. ¿Qué dice la ley sobre esto? Tengo que entrar a revisar porque igual acabo de recibirla, no he mirado el fondo de las preguntas, vi que el ministro radicó 4 preguntas nuevas, entonces habrá que analizarla. Listo. Ese es el secretario Diego González, 5 días después entonces del hundimiento de la consulta popular. Ya se fueron los ministros de Interior, de Trabajo y el ministro de Salud, que recordemos fue el que incluyó entonces en esta ocasión su componente en la consulta. 16 preguntas vienen al Congreso de la República en un proceso igual al anterior. En un mes son 20 días más 10 prorrogables en los que el Senado, la misma plenaria que hundió hace 5 días la primera consulta, deberá decidir si le da su visto bueno o no. Ya empieza entonces la campaña del gobierno aquí en el Legislativo, pero con un tema muy importante y que no es menor, y es que a la par se está adelantando el trámite también de la reforma laboral revivida, porque eso, recordemos, pasó en la misma caótica jornada. Hoy fueron las audiencias públicas, se escuchó a más de 85 personas entre gremios, trabajadores, sindicalistas, y mañana continúa la sesión con el gobierno. Es la noticia hasta ahora. Se fueron muy rápido los ministros. El ministro Benedetti venía desde Barranquilla, aterrizó, se unieron los 3 e hicieron este anuncio. Alejandra. Esos puntos que usted plantea, María Camila, son claves, porque entonces queda un poco encontrados las decisiones que se tomen en el legislativo y ante una eventual consulta popular donde se incluyen en efecto las mismas temáticas en el sentido laboral, ahora con esos 4 temas. Y muy difícil creer también que no se haya aclarado las condiciones de la pregunta que usted le planteaba al secretario general del Senado. Es decir, sobre si es pertinente o no, si se puede o no radicar una consulta popular con el mismo contenido o muy parecido al anterior, ¿no? Pues Alejandra, hemos hecho ya las consultas con expertos constitucionalistas, con juristas curtidos en esta materia, y ellos dicen que pues el tema estuvo bien hecho en el sentido en que agregaron preguntas y eso hace que sea totalmente diferente la intención de los colombianos en las urnas. Hay unas similares, pero pues usted sabe que tanto en jurisprudencia como en economía puede haber miles de interpretaciones de la ley. Hoy el gobierno hasta el momento estaría en lo correcto al radicarla nuevamente porque sumó preguntas y eso hace diferente totalmente el mecanismo por el que se quiere llevar a las urnas a los colombianos. No sé si quiere que repitamos las preguntas porque son muy importantes en lo que tiene que ver con la creación de los CAPs, con la eliminación de la intermediación financiera e incluso un punto aquí un poco similar al que tiene la reforma a la salud radicada en el Congreso, es que es el de la elaboración o fabricación de medicamentos aquí en territorio nacional, que fue precisamente lo que anunció el presidente
presidente Petro desde Roma, que ese sería el componente. Él había dicho que era una sola pregunta más sobre medicamentos, pero terminaron siendo 4 en total. Entonces, Alejandra, son 16 preguntas alrededor de las cuales el Congreso deberá dar su visto bueno. Estas se entrarán a estudiar en estos primeros días y la fecha es muy importante. Esto es, mejor dicho, a la par, en doble vía, el trámite de la consulta y el trámite de la reforma. Tienen ambas 30 días para, mejor dicho, su trámite aquí en el Legislativo. Una, la reforma en la Comisión Cuarta y en la plenaria, y esta únicamente en la plenaria hasta 30 días para ser discutida. Dejemos que pasen los compañeros, que estamos aquí en caliente en la rueda de prensa. Mire, rápidamente les recuerdo para quienes se están conectando, María Camila, esas 4 preguntas de las que usted hace precisión, que se suman a esta nueva consulta popular. ¿Está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? La segunda, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? La siguiente es, ¿está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto? Y finalmente, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo? María Camila. Ahí están las 4 preguntas, Alejandra. Las otras 12 pudimos revisarlas y se mantienen igualitas. Entonces el cambio está en esta nueva redacción de las 4 preguntas en torno al tema de la salud que usted acaba de mencionar, y que si uno las traduce en lo que es la almendra del asunto o el contenido, es entonces que Colombia produzca sus medicamentos, eliminar la intermediación financiera, que las EPS pasen a ser gestoras de salud y vida, como estaba planteado en la reforma. La 15 se traduciría en la creación de los CAPS, los centros de atención primaria, y el último es el régimen laboral especial para que los trabajadores de la salud tengan una vinculación y un salario justo, es decir, un régimen especial para los trabajadores del sistema de salud, que dijo aquí pues el ministro Jaramillo, que es el presidente encargado o el ministro con funciones presidenciales, que es injusto cómo se trata a los trabajadores de la salud en Colombia y que no se valoró su trabajo en la pandemia, y que por eso la conclusión es que tienen que tener un régimen especial. Esas son las 4 preguntas. Aleja, vamos a tener ampliación de esto, por supuesto, en nuestra emisión de las 7, con también detalles de lo que fue la audiencia hoy de la reforma laboral, porque aunque el gobierno está obstinado o empeñado en sacar adelante la consulta, recordemos que hay un proyecto que busca casi que lo mismo y que hoy escuchó a gremios, a empresarios, a trabajadores, a la academia, incluso a ciudadanos del común aquí en el Congreso de la República. María Camila, gracias por su reporte. A usted, Alejandra, nos vemos en minutos aquí en la emisión de las 7.